Bendiciones, familia, qué bueno estar una vez más con ustedes, papi, listo para bendecir al pueblo con un tema muy interesante y que cuando nos estábamos preparando me dijiste algo bien especial. Es que no has escuchado muy frecuentemente este tema y vamos a darle color a unas palabras que pueden beneficiarte mucho en este tiempo y te pueden sacarle algún tipo de duda que tengas. Vamos a centrarnos y vamos directo al grano. Amén. Entre las diferencias entre las pruebas y las tentaciones. Terrible. Fíjate que hay un comentario dentro del mundo y de la jerga cristiana que cuando le preguntamos cómo están a las personas, tienden a decir, bueno, en la lucha, en la prueba, en la batalla. Es la jerga de los cristianos de decir, bueno, pues estamos enfrentando desafíos, estamos viviendo tiempos adversos, pero estamos ahí caminando. No nos estamos rindiendo. Y es la forma de nosotros, pues sacarnos eso de adentro de alguna manera. Sin embargo, podemos identificar que muchos de estas catalogadas pruebas pueden referirse a más de un término. Por eso decimos, estamos en la prueba y abarcamos un reguero de cosas. Sí. Sin embargo, hoy queremos aterrizar estas dos vertientes, lo que es una prueba y lo que es una tentación, porque evidentemente son muy diferentes, pero viéndolas desde muy lejos, pareciera algo similar. Sí. Pues vamos al grano, vamos a lo evidente de la palabra de Dios. Así que yo voy a iniciar, papi, y después tú me sigues. La primera diferencia que podemos encontrar entre las pruebas y las tentaciones es la procedencia de las mismas. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie y no puede ser tentado tampoco. Así que las tentaciones tenemos que sacarlos del escenario de Dios. Dios no tienta a nadie. O sea, las tentaciones tienen una procedencia y no es Dios. Pues claramente podemos identificar que si no vienen de Dios, vienen de una fuerza enemiga, adversa. En resumidas cuentas, del enemigo de las almas, el diablo. Pero las pruebas, a diferencia de la tentación, tiene otros elementos y quien los origina es Dios. Para algunas cosas que caen en la segunda diferencia. La primera es la procedencia y la segunda, papi, háblame de eso. Bueno, antes de ir a la segunda, Gabo, quiero decir que al parecer o a simple vista, cualquiera podría confundirse entre lo que es una prueba y una tentación. Podrían parecer cosas muy similares, pero en el mundo espiritual son diametralmente opuestas. Muy bien. En el mundo espiritual hay unas grandes diferencias que establecen dónde es que se está operando bajo una tentación y dónde se está operando bajo una prueba. Y es importante que identifiquemos esas diferencias. Ya tú acabas de establecer ese primer punto que creo que es sumamente importante, que es la procedencia. Sabemos que en medio de nuestra vida cristiana queremos circunscribirnos a lo que es la vida cristiana. Porque cuando hablamos de gente que no es cristiana, posiblemente podríamos traer un sinnúmero de elementos que se añaden dentro del área de la tentación, etcétera, etcétera. Pero nos circunscribimos al área de la vida cristiana y podemos establecer con ese primer punto que tú traes que debemos inmediatamente enfrentamos a alguna circunstancia o alguna situación que parezca una prueba o parezca una tentación, tenemos que inmediatamente ir a esa raíz, a identificar esa procedencia. Muy bien. Porque ahí comenzamos entonces a distinguir lo que es una cosa y otra. ¿Por qué? Porque no podemos reprender una prueba. Así es. Si viene del enemigo, sí podemos atacarla. Esa es una tentación, la podemos reprender, la podemos echar fuera, la podemos combatir de alguna manera. Ahora, este segundo punto es el propósito que tiene esa situación que nos ha llegado. Que tenemos que identificarla si es una tentación o si es una prueba. Si es una tentación, el propósito fundamental nace primeramente en el corazón del enemigo. Hay que examinar el corazón del enemigo para ver cuál es el propósito de las tentaciones. La tentación tiene como propósito detenernos
en aquel destino profético, en aquella línea que ya Dios ha trazado previo a nuestro nacimiento, que será el transcurso de nuestra vida, que será el propósito y la voluntad de Él, de Dios, para con nosotros. El enemigo está opuesto a ese propósito de Dios. Así que la procedencia ya la identificamos, pero tenemos que entender que el enemigo la trajo con un propósito negativo: detenernos, frenarnos. El propósito fundamental de una tentación es paralizar a un hijo de Dios. Es detener y que ese hijo de Dios no logre el objetivo que Dios tiene. Así que la tentación es el arma poderosa que tiene el enemigo para frustrar, para desanimar, para frenar el avance de un hijo de Dios que ha tenido la revelación del amor de Dios y de la voluntad de Dios y que anda caminando en esa voluntad de Dios. El enemigo va a hacer todo lo posible por detenerlo. El propósito de la tentación: detener el avance suyo y mío como hijo de Dios para alcanzar aquello que Dios tiene. Por otro lado, el propósito de una prueba, ¿cuál es? El propósito de una prueba es que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos y alcancemos una serie de elementos que vamos a necesitar para luego alcanzar ese destino profético que Dios tiene establecido para nosotros. El propósito de la tentación: detenernos. El propósito de la prueba: hacernos crecer y equiparnos con aquellos elementos que necesitamos para poder desarrollarnos. Es importante que nosotros entendamos que cuando estamos viviendo bajo una prueba, bajo un proceso de prueba, hay algo que Dios quiere añadir. Fíjate una cosa, Gabo, importante esto. Mis queridos hermanos, la tentación, Dios está por encima de todo. No puede el enemigo hacer nada sin que primero pase por la jurisdicción de Dios. Así que cuando el enemigo trae una tentación, primero Dios la ha evaluado y ha visto si nosotros tenemos las capacidades de enfrentarla. Y Dios permite que pueda llegar una circunstancia, pero aun cuando el enemigo logra ventaja y logra alcanzarnos con una tentación, Dios todavía tiene un plan bien establecido que contempla aún nuestras fallas en medio de las tentaciones. Dios aún contempla y tiene la visión futura de poder restaurar, de poder organizar. Sabe que podemos cometer errores. Ahora, cuando Dios trae una prueba y permite que una prueba llegue a nosotros, también Dios está estableciendo y quiere que nosotros nos demos cuenta de unas cosas. La prueba Dios la permite, o la tentación Dios la permite, escuchen esto, para demostrarle al enemigo lo que hay en nuestro corazón. Ahí está. ¿Ves? Cuando nosotros como creyentes, Dios identifica, ya puedo permitir que esta situación llegue porque la puede manejar. La tentación revela lo que hay en el corazón del hombre para demostrárselo al enemigo. La prueba revela lo que hay en el corazón del hombre para demostrárselo al hombre mismo. Hay cosas que a veces nosotros no sabemos que están ahí y Dios necesita que sepamos que están ahí. Porque hay cosas que no las vamos a atender hasta que sepamos que están. Y la prueba va a venir para sacar a flote algunas limitaciones, algunas deficiencias, algunos problemas que Dios quiere que trabajemos con ellos. ¿Por qué? Porque necesita que crezcamos para entregarnos algo más grande. La prueba viene con el fin de sacarnos de una posición y de llevarnos a otra. Viene con el propósito de romper alguna cadena en nosotros, de quitar algún yugo, de quitar alguna limitación y poder catapultarnos, de poder empujarnos hacia una nueva dimensión que Dios nos quiere llevar. La prueba es la herramienta que Dios tiene para conducirnos a su perfecta voluntad y al lugar de nuestra bendición. Hay algo que menciona papi que me parece genial, porque la prueba está diseñada para llevarnos a un siguiente nivel. Y eso le da entrada
a el tercer punto de la diferencia entre una prueba y una tentación. Y es que de la tentación nosotros podemos escaparnos, podemos huir de ella. Sin embargo, de las pruebas no podemos escaparnos, tenemos que superarlas. Y si hay algo que en nuestro contexto, en nuestra sociedad, es muy real, es que para pasar de grado uno tiene que cumplir con unos exámenes y con unas pruebas. Uno tiene que tener buenas calificaciones para poder subir al próximo nivel. Y de eso se trata nuestra vida. Nosotros desde que estamos muy pequeñitos estamos superando niveles y creciendo. Y exactamente eso es lo que Dios ha estado interesado en hacer en nuestra vida desde que nos acercamos a su presencia, desde que lo aceptamos a Él como nuestro Señor. Está interesado y voluntariamente está involucrado en que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Entonces, aterrizando nuevamente en este tercer punto, de las tentaciones nosotros podemos huir. Tú dices que las tentaciones vienen para demostrarle al enemigo unas capacidades que nosotros tenemos y lo que nosotros tenemos en el corazón. Hágase de la idea cuando usted esté atravesando un momento de tentación, porque cuando empezamos decíamos que quizás a la distancia no se puede distinguir muy bien, pero yendo al detalle y reconociendo estos puntos que ya estamos discutiendo, usted puede ir percibiendo mejor, usted puede darse cuenta, esto definitivamente no viene de Dios, esto me está alejando de Dios, esto quiere frenarme, paralizarme, infundirme miedo, esto quiere hacer tantas cosas negativas, esto no viene de Dios. Y dice la palabra que nosotros nos sometamos a Dios y le resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. O sea, la tentación llega, pero si nosotros resistimos, podemos escapar de ahí. Muy bien. Tenemos la opción, tenemos las opciones delante de nosotros para nosotros decidir que no. Sin embargo, la prueba es distinta. La prueba Dios está diciéndonos, pásala. Muy bien. Tienes las capacidades. Estás atravesando eso porque he visto en ti áreas que pueden mejorar y que las puedes mejorar. Vamos, da la milla extra, da tu 100%, involúcrate más en tu vida espiritual, dale más carácter a la oración, dale más carácter a la lectura de la Biblia. Todas esas cosas vienen a nuestra vida porque Dios sabe que nosotros podemos mejorar y quiere que lleguemos a un siguiente nivel. Y para ir redondeando toda esta enseñanza, hay dos ejemplos que queremos traer. Número uno de una prueba y número dos, uno de una tentación. O viceversa, vamos a comenzar con uno de la tentación. Papi, hay un texto bíblico y quiero que yo le voy a dar lectura y tú me lo explicas. Porque habla de una tentación muy particular. Lucas, el capítulo 22, el verso 31 y 32 dice de la siguiente manera. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Esto es la dinámica de Jesucristo con Pedro diciéndole, Satanás te está zarandeando, ha pedido zarandearte. O sea, ya vemos la procedencia de este escenario. Sin embargo, hay unos elementos que el Señor dice, el texto lo afirma, yo he rogado para que tu fe no falte. Háblame de toda esta dinámica. Ese ejemplo que traes es maravilloso porque nos muestra ese primer elemento de la procedencia. Satanás os ha pedido. O sea, cuando se habla de la tentación, nació en el corazón del enemigo, hizo una petición delante de un juez justo. Fue donde el Padre y de acuerdo a algún problema que tenía Pedro, alguna falla que había cometido Pedro, él encontró un derecho legal de reclamarle a Dios Padre para poner una tentación en Pedro. Pero mira la fidelidad del Señor. La Biblia dice que Jesucristo le dijo, mas yo he rogado. Fíjate, que Jesucristo en ese momento no detiene la tentación porque el enemigo obtuvo un permiso. Y ese permiso Dios lo concede porque quiere que salga a la luz unas cosas que van a convencer a unos y a otros. Fíjate que Jesucristo hace una intercesión por Pedro y la intercesión de Jesús no libra a Pedro de la tentación. La tentación usted y yo la vamos a tener.
Pero la intervención o la intercesión de Jesucristo proveyó para que Pedro, después de haber caído en la tentación, su fe no faltara. Mire la intervención divina detrás de todo esto. Había muchas cosas que el enemigo quería hacer con Pedro, pero no todas le fueron permitidas porque hubo una intercesión de parte de Jesús para que su fe no faltara. Así que usted y yo en algún momento vamos a caer en una tentación. Pero lo que nos provee el Señor como intercesor es una intercesión en favor nuestra que va a permitir que usted y yo tengamos accesible fe y confianza para volver a ponernos de pie. Por eso cuando usted y yo hemos fallado, siempre se va a despertar en nuestro corazón un rayo de esperanza y el amor incondicional de Dios va a volver a alumbrar nuestra mente. Amén. Y entonces usted y yo nos vamos a poder ponernos de pie nuevamente. Es importante eso. La tentación de Pedro nos muestra claramente cuál es el papel de Dios, cuál es la obra de Jesucristo y cómo Dios está por encima de todo y cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Así que no estamos a la merced de lo que pueda hacer el enemigo. Así mismo es, y eso ha resumido perfectamente no solo el escenario de Pedro, sino lo que nosotros vivimos quizás día a día, tiempo a tiempo. Cuando recibimos una tentación tenemos un Jesucristo que está rogando por Amén. nosotros. Y hay un ejemplo también en la Biblia acerca de una prueba y es muy conocido y estuvimos meditando en qué ejemplo dar. Sin embargo, evidentemente yo creo que supera cualquier otro acerca de lo que es una prueba. ¿Por qué? Porque ya dijimos anteriormente que la prueba está diseñada para conectarte con ese destino profético que tú tenías. Y había un hombre que lo registra la Biblia como un soñador. Había un soñador que tuvo unos sueños y sus hermanos no entendieron sus sueños y lo vendieron. Y comenzó a vivir una vida para muchos de tribulaciones, de tiempos muy difíciles, porque ¿quién de nosotros quiere estar metido en una cisterna, vendido? ¿Quién de nosotros quiere que no? Esto es algo que no se habla mucho, pero ¿cuántos de nosotros queremos que nos separen de nuestra familia con la noticia de que nosotros estamos muertos? Sin la posibilidad de llegar allá. ¿No? Hay veces que esa vertiente de la historia de José no se cuenta, pero ¿quién de nosotros queremos estar alejados de nuestra familia? Que nos den por muertos. ¿Quién de nosotros queremos ser vendidos, estar esclavizados, posteriormente ir a la cárcel? Pero ¿por qué esto se convierte en una prueba y no en una tentación? Simplemente por el detalle de que Dios era el autor detrás de toda esta historia, no porque quería ver a José sufrir, sino porque quería ver a todo un pueblo siendo sostenido por la provisión y la sabiduría de un hombre llamado José. O sea, la historia completa Dios la estaba viendo y estaba diciendo, yo tengo que pasar por una prueba a este hombre, pero es porque lo tengo que llevar a un palacio. Claro. Y lo tengo que poner como segundo al mando. Y cuando él esté segundo al mando, van a haber unos sueños de unas vacas gordas y unas vacas flacas. Y él es el que va a tener la sabiduría. Y como va a estar allí, cuando venga su familia, el pueblo de Israel, a buscar comida a Egipto, se van a encontrar con uno que yo ya procesé, lo probé y lo hallé apto para suplir a esa necesidad. Por eso podemos distinguir que esto no fue una tentación. Y Gabo, cuando nosotros como cristianos entramos en el proceso de una prueba, fíjate una cosa, que el enemigo en medio de una prueba sí puede aparecer con una tentación. El caso de José es que en medio de toda una prueba tuvo una situación con la esposa de Potifar. Y ese ejemplo que tú traíste y aquello que dijiste de que se puede escapar de una tentación, el ejemplo es José. Ahí está. Cuando enfrentó una tentación, la Biblia dice que salió huyendo. Olvídate tú, déjale la ropa. Salió corriendo, pero de la prueba no podemos huir. Así que es importante que nosotros, al enfrentar una situación que desconocemos si es prueba o tentación, inmediatamente comencemos a examinar lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Si sabemos y si identificamos que es una tentación, tenemos que saber que podemos escapar. Que hay una ruta de escape.
No tenemos que cruzarla porque pasar al otro lado va a ser caer en medio de esa tentación y darle espacio al enemigo. Tenemos opción de huir. Ahora, si identificamos que no es una tentación, que es una prueba, pues lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios que traiga a nuestra mente qué quiere enseñarnos. ¿Qué quiere arreglar de nuestras vidas? ¿Qué cosa Él quiere sacar? ¿Qué cosa quiere que nosotros le entreguemos? Y decirle que estamos dispuestos a entregarlo a la brevedad posible, lo más rápido posible. Abraham no sabía que en su corazón se estaba despertando un amor desmedido por su hijo Isaac. Así es. Y como no lo sabía, Dios le dijo, entrégamelo. Porque la prueba viene para sacar lo que hay en nuestro corazón y demostrárnoslo. Y entonces Abraham se dio cuenta de cuál era el problema. Y la prueba que usted y yo estamos viviendo, a lo mejor hoy, Dios quiere sacar a flote algo, pero la prueba va a durar el tiempo que nos tome a nosotros reaccionar y aprender la lección. Así que hay pruebas que están a punto de finalizar. Hay pruebas que están a punto de detenerse porque usted y yo vamos a entrar en la dimensión de la revelación, de la humillación, de la humildad y del sometimiento. Y en medio de esa condición decirle, Señor, no me creo más que nadie. Estoy limitado y débil delante de ti. Necesito que tú me enseñes. Quiero aprender lo que tú quieres enseñarme porque quiero ir al próximo nivel, a lo que tú tienes para conmigo. Y eso es lo que estamos declarando sobre la vida de aquellos que nos están viendo. Así que suscríbase, dele like, comparte este contenido, que esto ha sido otro episodio más de Conoceréis la verdad, la serie. Dios me lo bendiga.